¿Alguna vez has sentido que tu mente es como un torbellino de pensamientos incesantes? ¿Te has encontrado atrapado entre el peso del pasado y la ansiedad por el futuro, olvidando el regalo del presente? Si es así, la historia que te traigo hoy te resonará profundamente. Acompáñame en este relato inspirador que nos enseña una lección fundamental sobre cómo encontrar la paz interior en medio del caos mental. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas imponentes y valles cubiertos de neblina, un joven de 24 años llamado Marco. Marco no era un joven común, su espíritu era un torbellino constante, y su mente, un escenario donde una obra de teatro sin fin se representaba día y noche. Desde el momento en que abría los ojos al amanecer hasta que intentaba conciliar el sueño en la oscuridad de la noche, su cabeza era un hervidero de pensamientos. Ideas, recuerdos, planes, preocupaciones, todos se agolpaban, chocaban y se desvanecían, solo para ser reemplazados por otros. Esta incesante actividad mental no era una fuente de creatividad o inspiración para Marco, por el contrario, lo sumía en una profunda incomodidad y un agotamiento crónico. Se sentía como si corriera una maratón mental sin fin, sin descanso ni meta a la vista. El peso del pasado se manifestaba en lamentos y arrepentimientos, reviviendo una y otra vez momentos que ya no podían cambiarse. El futuro, por su parte, era un lienzo de ansiedad, pintado con escenarios catastróficos y preocupaciones que aún no existían. Esta dicotomía, este vivir entre lo que fue y lo que podría ser, lo alejaba por completo del único momento real, el presente. A causa de estos pensamientos descontrolados, la mente de Marco era, en efecto, como una tormenta perpetua. Las nubes de la tristeza y la lluvia de la preocupación oscurecían su cielo interior. No podía sentir la tranquilidad que veía en otros, su descanso era superficial y fragmentado, y la simple alegría de una sonrisa genuina se había convertido en un recuerdo lejano, casi olvidado. Se sentía desconectado, como un observador pasivo de su propia vida, incapaz de intervenir en el torbellino de su mente. Su cuerpo, aunque joven, reflejaba el agotamiento mental, con hombros encorvados y una mirada apagada que delataba su tormento interno. Un rumor de esperanza en las colinas. Un día, mientras deambulaba por el mercado del pueblo, intentando distraer su mente, Marco escuchó una conversación. Unos viajeros hablaban de un pueblo lejano, escondido entre las colinas más remotas, un lugar casi mítico. La gente, con un brillo de asombro en sus ojos, susurraba sobre un anciano sabio que vivía allí. No era un sabio cualquiera, se decía que había sido un famoso psicólogo en la bulliciosa ciudad, un hombre cuya sabiduría y empatía habían transformado innumerables vidas. Había ayudado a innumerables personas a desentrañar los nudos de sus mentes y a encontrar un camino hacia la paz interior. Ahora, en su vejez, había renunciado a la frenética vida urbana y había elegido la quietud. Se había establecido en ese pueblo tranquilo, en comunión directa con la naturaleza, sus días dedicados a la contemplación y, ocasionalmente, a compartir su profunda sabiduría con los pocos visitantes que lograban encontrar su camino hasta allí. Los relatos hablaban de su serenidad contagiosa, de la calma que emanaba de su simple presencia. Marco sintió una punzada de curiosidad, mezclada con una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Era una luz tenue en la oscuridad de su desesperación. Tal vez este sabio pueda ayudarme a encontrar paz, pensó, aferrándose a esa posibilidad como a un náufrago a un trozo de madera. La decisión fue instantánea y firme. Sintió que era su última oportunidad, una llamada ineludible. Preparó lo esencial para un viaje largo y se despidió de su hogar, impulsado por una mezcla de determinación y una fe incipiente.
el largo camino y el encuentro silencioso. El viaje fue arduo y desolador. Días se convirtieron en semanas y cada paso era un desafío. Marco atravesó bosques densos donde la luz apenas se filtraba, escaló senderos montañosos cubiertos de rocas sueltas y cruzó ríos embravecidos, sintiendo el cansancio acumulándose en sus huesos. La fatiga física era un alivio momentáneo para su mente, que, aunque disminuida, aún persistía con sus pensamientos recurrentes. Sin embargo, la perspectiva de encontrar al sabio lo mantuvo en movimiento, un faro en la distancia. Finalmente, después de muchos días de un largo y agotador viaje, el paisaje comenzó a cambiar. Las montañas se volvieron más suaves y un aire de tranquilidad pareció envolver el ambiente. Marco llegó al pueblo en las colinas. Era pequeño, pintoresco, y la vida allí transcurría a un ritmo sereno, muy diferente a la agitación de su propio pueblo. Mientras caminaba por sus estrechas calles, buscando señales, sus ojos se posaron en una pequeña casa modesta, casi oculta por la densa vegetación que la rodeaba. En el porche de la casa, una figura se sentaba inmóvil. Era el anciano. Estaba sentado en un banco de madera, con los ojos suavemente cerrados. Su rostro, surcado por las líneas del tiempo, irradiaba una profunda paz. Una calma que Marco nunca había presenciado se desprendía de su figura, como una suave brisa. Se acercó con pasos cautelosos, sintiendo una mezcla de reverencia y una pizca de nerviosismo. Con una voz apenas audible, Marco rompió el silencio. «Abuelo», comenzó, su voz temblorosa por la emoción y el cansancio acumulado, «mi mente está muy inquieta. No puedo dejar de pensar. Quiero paz en mi corazón. ¿Puedes ayudarme?». Sus palabras eran un ruego sincero, la expresión de un alma agotada. El anciano abrió lentamente los ojos. No había sorpresa en su mirada, solo una profunda comprensión. Una sonrisa tranquila se formó en sus labios, una sonrisa que transmitía sabiduría y compasión. «Así que buscas paz», respondió con una voz suave y melodiosa, que parecía envolver a Marco en un abrazo cálido. «Entonces ven conmigo. Te daré una pequeña tarea». Su tono era firme pero gentil, infundiendo una confianza inmediata en Marco. La prueba del vaso de agua. El anciano se levantó con una lentitud digna y lo condujo a su pequeño patio, un espacio simple pero cuidado, donde el sol de la tarde se filtraba entre las hojas de un viejo árbol. Allí, en una mesa rústica, el anciano tomó un vaso de cristal y, con movimientos deliberate, lo llenó con agua, completamente hasta el borde. El líquido temblaba ligeramente, tan lleno que incluso la más mínima vibración haría que el agua se desbordara. Era una imagen de perfecta tensión y fragilidad. «Aquí tienes», dijo el anciano, entregándole el vaso a Marco con ambas manos. La frialdad del cristal en sus palmas era un recordatorio tangible de la tarea que se le encomendaba. «Quiero que camines desde aquí hasta el borde del pueblo y regreses. Pero recuerda, no debes derramar ni una sola gota de agua. Ni una sola». La instrucción era clara, el desafío, evidente. Marco lo miró con sorpresa. Había esperado una lección filosófica, una meditación compleja, quizás un mantra. Pero esto, una simple tarea física, lo descolocó. Sin embargo, su deseo de encontrar la paz era tan grande que aceptó el reto sin dudarlo. Era una oportunidad, por inusual que pareciera. Sostuvo el vaso con una meticulosidad extrema, sus dedos rodeando el cristal con una precaución casi reverencial. Con cada paso, su concentración se intensificaba. La travesía de la atención plena. Comenzó a caminar,
su espalda recta, su mirada fija en la superficie del agua. El camino era estrecho y concurrido, vibrando con la vida del pueblo. Niños risueños corrían y jugaban a su lado, sus voces agudas llenaban el aire. Algunos adultos caminaban apurados, absortos en sus propias tareas, mientras otros charlaban en grupos. Los vendedores vociferaban, pregonando sus mercancías con voces enérgicas, creando un tapiz de sonidos y aromas que normalmente habrían capturado la atención de Marco. Los perros ladraban a la distancia, el sonido se acercaba y se alejaba. El aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el de las especias exóticas de los puestos del mercado. Pero Marco no miró a su alrededor. Su mundo se había reducido al vaso en sus manos. Sus ojos permanecieron solo en el vaso, como si el destino de su alma dependiera de cada gota contenida. Caminó despacio y con sumo cuidado, paso a paso, cada movimiento deliberado, cada músculo tenso en su esfuerzo por mantener el equilibrio perfecto. El mundo exterior se desdibujó, transformándose en un fondo borroso e insonoro. No había espacio para la ansiedad por el futuro, ni para los lamentos del pasado, solo la atención absoluta en el presente, en la tarea de no derramar. La gente del pueblo lo miraba con sorpresa y curiosidad. Algunos se apartaban para darle espacio, otros simplemente observaban su inusual procesión. Había una reverencia tácita en el aire, sabían que estaba inmerso en algo importante, aunque no supieran qué. Nadie lo interrumpió, como si intuyeran la trascendencia de su misión. Finalmente, después de lo que parecieron horas de concentración intensa, Marco regresó al patio del anciano. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Su brazo le dolía por el esfuerzo, pero una sensación de triunfo lo invadía. La revelación de la paz interior. Se acercó al anciano, que lo esperaba con la misma sonrisa serena. «Abuelo», dijo Marco, su voz llena de orgullo y alivio, «lo logré. No derramé ni una sola gota de agua». Sostuvo el vaso, aún lleno hasta el borde, como prueba de su éxito. El anciano asintió, su sonrisa se amplió, y sus ojos brillaron con una sabiduría ancestral. Luego, con una voz suave y penetrante, preguntó, «Está bien, pero dime, Marco, ¿viste a los niños jugando al lado del camino? ¿Oíste a los perros ladrando? ¿Te detuviste a oler el pan recién horneado de la panadería o a escuchar las conversaciones de los comerciantes?» Marco lo miró sorprendido. Su mente hizo un esfuerzo por recordar, pero no había nada. Era como si hubiera estado en un túnel, ajeno a todo lo que no fuera el vaso. «No», admitió, casi en un susurro, «no vi ni escuché nada. Solo estaba concentrado en el vaso». La comprensión comenzó a abrirse camino en su mente, una pequeña rendija de luz. El anciano volvió a sonreír, una sonrisa que ahora se sentía más profunda, cargada de significado. «Ese es el secreto», dijo suavemente, su voz como un bálsamo. «Algo que siempre estuvo dentro de ti, pero no lo sabías. Cuando tu mente permanece en el momento presente, no hay espacio para el miedo, ni para la confusión, ni para pensamientos innecesarios. Solo estabas pensando en el agua del vaso. En ese momento, tu mente estaba completamente tranquila. No estabas triste por el pasado. No tenías miedo del futuro». Las palabras del anciano resonaron en el alma de Marco como un eco de una verdad olvidada. Se sentía como si una venda hubiera sido retirada de sus ojos. Poco a poco, la comprensión se hizo más profunda y clara. Esa era la paz que había estado buscando desesperadamente. No era algo que se encontraba en un lugar lejano,
o a través de prácticas complicadas, o mediante la eliminación de todos los pensamientos. La paz no era una ausencia, sino una presencia. La presencia en el ahora. Marco bajó la cabeza, no en derrota, sino en un acto de humildad y profunda gratitud. Abuelo, dijo suavemente, su voz llena de una emoción que nunca antes había sentido, una mezcla de alivio y revelación, ahora lo entiendo. Si quiero calmar mi mente, debo mantenerla en este momento. Es entonces cuando llega la verdadera paz. La simplicidad de la verdad era abrumadora. El anciano volvió a sonreír, sus ojos brillando con compasión. El sol ya se estaba poniendo, y la última luz del día acariciaba la tierra, tiñéndola de tonos dorados y rojizos. Los pájaros regresaban a sus nidos, sus cantos creaban una sinfonía natural de despedida del día. La escena era de perfecta armonía, un reflejo de la armonía que ahora Marco sentía en su interior. Marco comenzó a caminar de regreso a casa. Pero ya no era el mismo joven inquieto que había llegado al pueblo hacía unos días. El torbellino en su mente se había calmado. Había cambiado fundamentalmente. Estaba en paz por dentro, no porque sus problemas hubieran desaparecido mágicamente, sino porque ahora sabía cómo calmar la mente, cómo anclarla en el presente. Sabía que la paz no era algo externo que debía perseguir, sino un estado interno que podía cultivar, una elección que podía hacer en cada momento, tan simple como sostener un vaso de agua. La lección del anciano se quedó con él, no como una teoría abstracta, sino como una experiencia vivida. Cada vez que su mente comenzaba a divagar hacia el pasado o el futuro, recordaba el vaso de agua, la intensidad de su concentración y gentilmente traía su atención de vuelta al presente. Podía saborear su comida, sentir el viento en su rostro, escuchar el canto de los pájaros, realmente vivir cada momento. La vida no se había vuelto perfecta, pero su capacidad para habitarla plenamente se había transformado. Y en esa presencia, encontró la serenidad que había buscado toda su vida. Y así como Marco, cada uno de nosotros lleva dentro ese potencial de quietud, esa capacidad de enfocar la mente en el presente y acallar el ruido interno. La historia del vaso de agua no es solo una anécdota conmovedora, sino una poderosa metáfora de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos perdemos la belleza del momento presente, los pequeños detalles que nos rodean, por estar atrapados en la maraña de nuestros pensamientos? ¿Cuántas oportunidades de paz dejamos escapar por aferrarnos al pasado o temer al futuro? La práctica del mindfulness, al igual que el cuidadoso andar de Marco con el vaso lleno, nos invita a prestar atención plena a cada instante, a cada respiración, a cada sensación, sin juzgar, sin aferrarnos. No se trata de detener los pensamientos, una tarea a menudo imposible, sino de observarlos con ecuanimidad, como nubes que pasan por el cielo. Al igual que Marco no podía permitirse distraerse del agua, nosotros podemos aprender a enfocar nuestra atención en el aquí y ahora, encontrando un ancla en la respiración, en las sensaciones de nuestro cuerpo o en cualquier actividad que estemos realizando. Este camino hacia la paz interior no es un destino, sino una práctica constante, un volver una y otra vez al presente. Habrá momentos en los que la tormenta mental parezca arreciar, pero recordando la lección del anciano sabio, podemos elegir gentilmente redirigir nuestra atención al momento presente, a ese vaso de agua que requiere nuestra concentración. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más.
Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.